Malas noticias, señores. Las propuestas del Seguro Social continúan fracasando mientras el Congreso de los Estados Unidos continúa dividido. Sean bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En este día les traemos uno de los reportes más urgentes sobre los fracasos de propuestas del Seguro Social y la división dentro del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué impacto tendrá esto en el futuro de la seguridad social en el país? Mientras la deuda estadounidense supera los 34 billones de dólares, la propuesta de la Comisión Bipartidista fracasa totalmente. Durante el mes de octubre del año 2023, el recién elegido presidente de la Cámara de Representantes afirmó que ya era hora de establecer una comisión bipartidista para abordar la creciente deuda del gobierno federal de 34,6 billones de dólares. Las consecuencias, si no actuamos ahora, serán insoportables. Afirmó esto haciéndose eco de las advertencias de sus predecesores y otros republicanos de la Cámara. 6 meses después, la propuesta parece prácticamente muerta, extinguida por la oposición vocal, tanto de la derecha como de la izquierda. Este colapso subraya una dinámica inquebrantable en Washington, donde los legisladores de ambos partidos se resisten a considerar las impopulares compensaciones, las cuales serían necesarias para frenar la creciente marea de números rojos del país, particularmente que estamos en un año electoral. Y es que ante la realidad de que cualquier comisión fiscal sugeriría casi con seguridad que los estadounidenses paguen más o reciban menos del gobierno, los legisladores han hecho una y otra vez lo que hacen tan bien: trasladar el problema al próximo Congreso, lo cual parecen estar dispuestos a hacerlo de nuevo. Muchos demócratas y grupos de defensa de la izquierda se oponen a la comisión porque temen que estos recomienden recortes a los beneficios del Seguro Social. Algunos republicanos y grupos de derecha también están en contra, por temor a que este panel recomiende aumentos de impuestos, los cuales han calificado en esta comisión como una trampa fiscal. El senador Joe Manchin, demócrata de Virginia, patrocinador del proyecto de ley de comisión de deuda en el Senado, fue aún más pesimista. Afirmó que parece que a nadie le importa. Es una pena 34,6 billones de dólares de deuda, lo cual a nadie le importa. La legislación de comisión de deuda, modelada a partir de esfuerzos anteriores, crearía un panel de 16 miembros, los cuales van a recomendar las medidas que se podrían tomar para equilibrar el presupuesto federal en la fecha más temprana razonable y de este modo mejorar la salud fiscal a largo plazo tanto del Seguro Social como del Medicare. La comisión tendría 16 miembros, 12 del Congreso divididos equitativamente por partido, junto a 4 expertos que serían externos, que no tendrían un poder de voto, solo de recomendación. El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, controlado por el Partido Republicano, avanzó este proyecto de ley en una votación de 22-12. Las realidades fiscales que se enfrentaría cualquier comisión están bien documentadas y estas se centran en gran medida en seguridad social y en Medicare, que es lo que va a consumir una proporción cada vez mayor del presupuesto federal y de los pagos de intereses sobre la deuda de la nación. Para la seguridad social, las reservas del Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y de Sobrevivientes se estarían agotando para el año 2035. En ese momento, el programa solo va a tener suficientes ingresos fiscales para poder pagar alrededor del 79% de los beneficios programados.
Y para el Medicare, pues el fondo fiduciario de que cubre hospitalizaciones, cuidados paliativos, estancias en centros de enfermería especializadas, tiene fondos suficientes para pagar todos los beneficios hasta el 2036. Y es que en ese momento se van a requerir recortes de gastos del 11% para igualar los ingresos entrantes. La última comisión fiscal, hace más de una década, presidida por Erskine Bowles y Alan Simpson, recomendó una reducción del déficit de $4 billones en el transcurso de una década. Mediante esto, una combinación de aumento de impuestos y pues dolorosos recortes del gasto. Pero en aquel momento la votación de 11-7 a favor del paquete no fue lo suficiente como para obligar al Congreso a considerarlo nuevamente en el año 2010. Los partidarios de un nuevo panel sobre la deuda señalaron que modelaron su proyecto de ley basándose en algo que ha tenido éxito en el pasado: comisiones para consolidar las bases militares de la nación. La nueva comisión trabajaría bajo una estructura similar y la legislación va a requerir que cada cámara vote su propuesta final rápidamente. Aún así, los legisladores demócratas y de la Casa Blanca se muestran escépticos en respecto a la formación de esta comisión de deuda. Shalanda Young, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto dentro de la Casa Blanca, dijo a los legisladores en una audiencia reciente que a la administración le preocupaba que lo único sobre la mesa para esta comisión fueran recortes de beneficios del seguro social, y no pedir que pagaran los beneficios a los estadounidenses de altos ingresos, pues impuestos más altos. Recaerá esto sobre las espaldas de quienes contribuyeron al sistema y que dependen de este programa para jubilarse en paz. Más de 100 legisladores demócratas también firmaron una carta oponiéndose a la comisión en enero, cuando grupos poderosos expresaron sus preocupaciones. Cuando grupos alineados con los republicanos también se manifestaron en contra de este proyecto de ley, las perspectivas de avanzar se redujeron considerablemente. Su oposición debilitó la influencia del liderazgo republicano para vincular la comisión a un proyecto de ley de gasto anual u otra medida obligatoria. No hay garantía sobre el resultado. Creo que eso es lo que más asusta a la gente, y a esta ciudad quisiera saber cuál es el resultado, afirmó el autor de este proyecto de ley de la Cámara, el representante Bill Huizenga, republicano por Michigan. Grover Norquist, presidente de Estadounidenses por la Reforma Fiscal, afirmó que cualquier mecanismo que permita aumentos de impuestos es algo que socava al expresidente Donald Trump y también a otros republicanos que se postulan para cargos públicos con una plataforma de reducción de impuestos. Dijo que la atención debe de centrarse estrictamente en la reducción del gasto y que los aumentos de impuestos son lo que hacen los políticos en lugar de tomar decisiones y elecciones difíciles. El Partido Republicano Moderno no va a poner sobre la mesa aumentos de impuestos como si fueran parte de la solución para algo, pues los aumentos de impuestos no resuelven ningún problema, afirmó. Y es que ese enfoque también hace que demócratas como el representante Lloyd Doggett de Texas desconfíen de una comisión. No podemos resolver nuestros problemas recortando por completo. Tiene que ser con algún ingreso adicional, a menos que los ingresos estén sobre la mesa. No está a favor de nada, tiene que ser ambas cosas. Por más sombrías que parezcan las cosas para el proyecto de ley, el representante Scott Peters, demócrata por California, afirmó que lograr que la legislación sea aprobada por el Congreso suele ser un camino largo. Lograr que un comité de la Cámara aprobara la comisión fue un paso importante, pues prácticamente están avanzando más que nunca. Los partidarios afirmaron que seguirán presionando para que se apruebe una comisión al final de este Congreso, pues Manchin mencionó la posibilidad de incorporar a la legislación una sesión saliente luego de las elecciones
y antes de que el nuevo Congreso tome posesión del cargo. Estamos en una posición clásica en la que todo el mundo nos odia. Fue lo que afirmó Peters, uno de los 3 demócratas que votaron a favor del proyecto de ley en el comité y es uno de los copatrocinadores. Debemos estar haciendo lo correcto para que nos odien en este momento.